Trabajar en un gabinete de tarot, en una línea 806. ¿Es una buena o es una mala opción laboral? El adjetivo te voy a dejar que lo pongas tú en los comentarios de este vídeo, que me digas si para ti es bueno o es malo. Lo que sí que te voy a anticipar es que es una cuestión personal y que ante todo es una opción. Voy a empezar por el principio explicando lo que es trabajar o qué es un gabinete de tarot o qué es una línea 806. Porque en una encuesta que puse en Instagram muchas personas me preguntaron que qué era un gabinete, qué era un 806. Así que, para que te hagas una idea, un gabinete de tarot es algo así como un call center, un lugar donde trabajan muchas personas como teleoperadoras, pero en este caso atendiendo llamadas para hacer consultas de tarot. Por lo general suelen estar disponibles para recibir esas llamadas durante 24 horas, en la mayoría de los casos, que no en todos. Y no es necesario estar físicamente en ese call center, sino que puedes recibir el desvío de la llamada a tu casa. Por ejemplo, tengo el caso de una amiga mía que sí que estuvo en un call center físicamente con muchas personas en Madrid hace muchos años. O sea que existen esas dos variables. Otra de las características de este tipo de empresas es que suelen utilizar números 806. Un número 806 son números que facturan más de €1 más o menos el minuto, y esa factura, ese coste de la llamada va a llegar a tu factura telefónica. También ofrecen servicios por Visa. Tú puedes contratar previamente 10, 15, 20 minutos y pagarlo de antemano con tu tarjeta, y de esta manera no va a aparecer en tu factura de teléfono. Espero que se haya entendido el concepto y, sobre todo, lo más importante es que no vas a trabajar para ti, aun en el caso de ser autónomo, sino que vas a trabajar para una empresa y bajo ciertas órdenes o ciertos criterios que te van a imponer. Y ahora sí, vamos allá y os voy a contar mi experiencia como teleoperadora en un gabinete de tarot. Nos vamos a remontar como 5 o 6 años atrás, y entonces es posible que algunos de los datos que yo os pueda comentar en este vídeo no estén actualizados porque, por ejemplo, supongo que los precios habrán variado. Así que simplemente tenedlo en cuenta a modo de orientación. ¿Cómo llegué yo a ser teleoperadora para una línea de tarot? Esto es algo que yo jamás me hubiera imaginado, no me había preparado psicológicamente para ello. Todo ocurrió en una época en la que confluyeron varias circunstancias que vinieron a remover mi forma de vida. La primera de ellas fue el desempleo y la falta de derecho a paro. Yo había estado cuidando a una persona mayor dependiente y el contrato que tenía en aquellos momentos pues no ofrecía esas garantías, de hecho ni siquiera existía. Otro factor que también se puso en ese momento en medio es que mi expareja, el padre de mi hijo, se fue a trabajar a otro país porque también se quedó sin trabajo en ese momento. Con lo cual me quedé con mi hijo en desempleo, con unos ahorros y en una búsqueda y captura del trabajo que fuese para poder salir adelante. Fueron momentos muy difíciles y, ante todo, lo que yo estaba buscando era la conciliación familiar. Después de muchos meses de búsqueda de trabajo, de ir agotando mis ahorros, pues una amiga me dijo que por qué no probaba a hacer lecturas de tarot. Ella me sugirió que pusiera en las paradas de los autobuses unos cartelitos con mi teléfono y todo. Bueno, no lo terminaba de ver. Yo llevaba utilizando el tarot muchísimos años, me apasionaba y me sigue apasionando. Pero bueno, pues empecé a hacer una búsqueda por internet a ver si podía de alguna manera trabajar con el tarot. A todo esto, si no mandé más de 1000 currículums, no mandé ninguno.
y ya pues para limpiar casas, para cuidar de personas mayores, para cuidar perros, gatos, todo lo que se pusiera por delante. Durante algún tiempo estuve limpiando casas y lo que pasa es que, bueno, tampoco es un trabajo que ofreciese mucha ganancia y mucha estabilidad. Así que en estas búsquedas por internet encontré que se podía trabajar para gabinetes de tarot. Llamé. No voy a decir el nombre de ninguna empresa en este vídeo, por respeto, por prudencia y porque también siento que he adquirido muchísima experiencia por todo lo que ha sucedido, por todo lo que he aprendido. Desde ya quiero decir que para mí me hace sentir muchísima gratitud este capítulo de mi vida. Uno de los primeros sitios donde yo me puse en contacto es un lugar reconocido y entonces mantuvimos una entrevista telefónica en la que me preguntaron cuál era mi experiencia. Obviamente yo no tenía más experiencia que la amateur y todo lo que yo había hecho con mis amigas y demás. Me quedé bastante sorprendida cuando me dijeron que no importaba tanto si yo sabía tarot o si no sabía tarot, que lo que era importante era que tuviera labia y que supiera desenvolverme en una conversación. Ahí algo se rompió un poco dentro de mí, la confianza. Primero tuve bastante ilusión porque digamos que sí, que me ofrecían el puesto. De hecho, me hicieron una entrevista, luego os cuento un poco cómo son las entrevistas, pero al decirme que no importaba mis conocimientos, sino tanto como yo pudiera ir manejando una conversación, pues no sé, me vine un poco abajo. Como os he comentado antes, para mí lo primordial en este caso era y es la conciliación familiar. Yo sé que muchas personas buscan dedicarse profesionalmente al tarot como modo de conectar con su pasión, de hacer lo que a ellos les gusta, lo que te mueve, lo que te motiva. Y sí, de otra manera, de una manera inesperada, he llegado a eso. Pero en un primer lugar lo que yo buscaba era salir adelante y poder seguir cuidando de mi hijo, poder seguir yendo a buscarle al cole, cocinar, ser mamá y trabajar. Eso era lo que yo quería. Bueno, pues en una de estas contacté con una empresa que sí que me ofrecía esa flexibilidad de horarios que yo buscaba. Y mi primera experiencia la tuve trabajando durante la noche. Empezaba a las 10 de la noche y terminaba a la 1, porque tampoco quería acostarme muy tarde, porque luego al otro día tenía que madrugar para ir al colegio y todo lo demás. Así que ahí me puse yo con mis cartas, con mi teléfono, con mi ambiente y empecé a recibir llamadas. Recuerdo que al principio sonaba el teléfono y me ponía muy nerviosa. Tenía un miedo absoluto a cagarla, a decir cualquier tontería, a no entender, a sentir que estaba haciendo algo incorrecto. Yo no sé ni lo que sentía, pero tenía un miedo y el corazón se me iba a salir del pecho. Pero claro, tú no puedes dar esa apariencia de que estoy nerviosísima, sino que tienes que estar tranquila porque la otra persona, quien está al otro lado del teléfono, sí que está nerviosa, sí que tiene una inquietud, tiene muchos nervios de lo que le puedas decir. Además, la publicidad de este tipo de sitios suele ser gabinete de videntes, todo lo aciertan, aciertos 100%, es publicidad muy escandalosa y tú estás ahí detrás trabajando para ellos y parece que tienes pues que cumplir con ese estándar. La mayoría de llamadas eran visas concertadas, visas que podían durar 5, 10 minutos y cuando se termina ese tiempo la llamada automáticamente se corta. Bueno, tuve otro caso, otra experiencia en otra empresa donde tú tenías que estar controlando y cortar. Y como se te pasase
un minuto o dos, lo que fuese, ibas a tener problemas. Era como que estabas haciendo un favoritismo hacia esa persona. ¿Qué pasó con esta primera empresa para la que yo colaboré? Pues que estuve durante todo el mes y parte del siguiente recibiendo llamadas por la noche, incluso alargando mi turno para poder facturar un poco más. Y cuando pasó el mes, los días que habíamos acordado de cobro, no me pagaron. Yo iba anotando después de cada llamada cuánto tiempo había estado hablando. Yo llevaba un registro de las llamadas día a día, minuto a minuto, con lo cual más o menos sabía lo que tenía que cobrar. Entonces me dijeron que estuviera tranquila, que los pagos todavía no se habían realizado, que en un día o en dos lo recibiría, y yo seguí trabajando. Y volví a interesarme porque seguí sin cobrar y me volvieron a decir más o menos lo mismo, que se estaban retrasando. Yo ya para el día 15 o el 16 veía que ya llevaba trabajando 45 días y no había ni respuesta, ni pago, ni nada de nada. Con lo cual, la verdad es que no sé si estuve mes y medio o 2 meses, ese pago nunca llegó, pero yo me tomé las molestias de llamar cada día para reclamar mi dinero, cada día durante un mes, y llamar y preguntar y esperar a ver si te paso con el encargado y ahora no está, y qué ha pasado, y entrar en una guerra interna, una frustración, una impotencia, una rabia que definitivamente me tuve que decir a mí misma que hay guerras que no se pueden ganar y que tampoco quería estar desperdiciando mi energía, que tan valiosa era como, bueno, yo creo que más o menos las cuentas de lo que pude haber ganado ese primer mes, estaríamos hablando de 300 euros o 400, no muchísimo más. Así que tuve que abandonar a esa empresa, y no solo a la empresa, sino la idea de cobrar algún día. Ya os digo yo que ese dinero nunca ha llegado. Hice más entrevistas para más empresas y luego vamos a profundizar en este tema de cómo son las entrevistas y si hay ética y todas estas preguntas que tan amablemente me habéis dejado tanto en Instagram como en la pestaña de comunidad del canal. Y a través de esas preguntas vamos a poder ahondar mucho más, tanto en este tema como conocer más detalles de mi experiencia. Yo seguía buscando esa flexibilidad ante todo. Y en muchos casos, en la gran mayoría de casos, en las entrevistas se pedían unos horarios que iban de 6 a 8 horas, trabajando fines de semana, y en ocasiones esos horarios impuestos, es decir, tienes que trabajar de 3 de la tarde a 11 de la noche y de martes a domingo. Entonces yo veía que para mí no era compatible, porque al fin y al cabo, si te tienes que estar dedicando a leer cartas, pero también a estar en casa, pero no puedes salir y está tu hijo y todo eso, yo estaba buscando un trabajo que fuese por la mañana. En esta empresa lo que tenía es que si hacías muchos clientes, si te repetían mucho durante el mes, eras la chica que más habían repetido las clientas, tenías un bonus de 100 euros por aquellos entonces. ¿Y qué pasó? Pues que empecé muy contenta, tenía mucho volumen de llamadas, era por la mañana y encima el primer mes me hice el bonus, así que feliz, feliz, feliz. Pero bueno, cosas de los flujos del trabajo. En esta empresa hubo un cambio de publicidad y de repente, pues todo ese volumen de llamadas que yo tuve durante el primer mes, al segundo mes desapareció. Era durante toda la mañana, a lo mejor recibía una llamada, una de una visa de 10 minutos, que luego hablamos ya de los precios y todo eso, dos.
y concretamente habían lanzado una publicidad en la que ofrecían 4 minutos gratis. O sea, tú como consumidor podías llamar y tener 4 minutos gratis. A los 4 minutos gratis de consulta se corta la llamada y para nosotras lo que cobrábamos de esos 4 minutos gratuitos era la mitad de la mitad. O sea que a lo mejor hacías durante la mañana esas 2 llamadas, eran esas 2 gratuitas que, claro, enfocado como me decían a mí, que son clientes potenciales, que en estos 4 minutos pues tú tienes el tiempo para demostrar cómo trabajas, qué feeling hay, es una buena oportunidad, date tiempo. Pero bueno, la verdad es que ese segundo mes fue muy complicado. Otra ventaja que me ofreció esta empresa y que me encantó es que podían desviarme las llamadas al teléfono fijo de mi casa, pero si yo me iba de vacaciones, que de hecho lo hice y estuve en casa de una amiga, me desviaron las llamadas a casa de mi amiga. Con lo cual, estupendo, podía trabajar desde cualquier lugar que tuviera un teléfono fijo en mi horario y la verdad con unas buenas condiciones y con la posibilidad de llevarme ese bonus. Lo que ocurrió, amigos, amigas, es que fue subir y bajar. Entonces me empecé a estresar mucho porque cuando estás en casa no estás atendiendo llamadas, pero tampoco te puedes ir a comprar el pan porque no puedes ir porque tienes un compromiso y una responsabilidad y el teléfono si suena y tú no estás es un motivo de falta, es un motivo para que te amonesten, por así decirlo. 8 horas se hacen muy pesadas sin recibir llamadas y da mucho que pensar. Y da mucho a valorar si esto es realmente sustancial para mí profesionalmente, aunque podía estar en casa y coger a mi hijo, pero si iba a estar ingresando 60 euros al mes realmente no merecía la pena, por tanto dejé esa empresa. He tenido más entrevistas, más experiencias, pero el punto de inflexión de decir, este no es un trabajo para mí, enfocado de esta manera, porque sé que se puede trabajar para empresas de tarot, por ejemplo, en las aplicaciones como en Fortunica o, por ejemplo, para Wengo o Kang, que se trabaja de una forma totalmente distinta. El punto de inflexión que me dijo que esto no me motivaba fue cuando, pues por primera vez, representé al tarot en Cantabria en un evento de terapias alternativas y entonces yo vi que en el cara a cara, en el tú a tú, en movimiento, gente de zona, pues la cosa florecía mucho más. Hice mis tarjetas y empecé a plantearme las cosas en otra dirección. Creo que algo que me ha molestado no, algo que no me gusta de este sector es que se te impongan unos horarios tan esclavizantes en los que nadie te garantiza que vayas a trabajar o no vayas a trabajar, pero tú tienes que estar ahí, no es como un trabajo que tú hagas en una fábrica, en una empresa, o sea, el contrato estable, que es una pregunta que abordaremos. Olvidadlo o contadme dónde está, porque no lo hay, ni un contrato estable, ni un sueldo estable. Hubo una chica que me comentó en Instagram directamente, mucha inestabilidad. Efectivamente, hay mucha inestabilidad y cuando hay inestabilidad económica se empieza a generar una inestabilidad emocional y empieza a ir todo patas arriba. Y ahora vamos a ir a la chicha del asunto, a lo que queréis saber, lo que me habéis preguntado. La primera, ¿cuánto se gana? ¿Cuánto se gana? Depende de cuánto trabajes, de cuántas horas tú le eches. Pero como he dicho, no basta con echarle horas, sino que esas horas sean además productivas y en las que tú recibas llamadas. Cuanto más tiempo tú le dediques a una línea de tarot,
más clientes también vas a generar, porque va a haber gente que va a tomar confianza contigo y cuando llamen directamente van a preguntar por ti o van a intentar llamar en los horarios en los que tú estás. Pero no tienes algo garantizado para nada. ¿Qué ocurre? Lo que he visto yo ahora en retrospectiva, que cuando tú eres nueva, eres novedad, todo el mundo quiere probar contigo. Por eso, los primeros meses, los primeros momentos, tienes como un boom. Se te recomienda mucho, mira, tenemos esta chica, y entonces, pues eso te da como energía para seguir adelante. Pero en los siguientes meses tienes que estar por tu trabajo, por tu clientela, por lo que tú has fidelizado. Entonces, a la pregunta ¿cuánto se gana? Pues vamos a hablar ya de dinero. El primer gabinete para el cual yo trabajé, y siendo de noche se cobra distinto que de día, creo que cobraba 15 céntimos el minuto. Multiplica eso por 100 minutos, por 8 si trabajas un día 8. Y trabajando de día creo que estábamos hablando de unos 11 céntimos. Así que no puedo decirte, desde luego esas horas que tú estás invirtiendo, te aseguro que no todas estás facturando y no todas estás hablando. ¿Dónde se encuentra ese trabajo? Ese trabajo como tarotista para un call center lo puedes encontrar en los portales de empleo más conocidos, aunque es un poco raro encontrarlo, pero también lo puedes encontrar en tablones de anuncios de aplicaciones donde pues ahí la gente anuncia que tiene ofertas de empleo, o incluso tú publicar yo busco este tipo de trabajo. Pero una opción a lo mejor más válida es buscar en internet directamente gabinetes, líneas 806 que se dediquen a esto y enviar tú mismo, tú misma tu candidatura, o bien ponerte directamente en contacto a través del teléfono y decir que estás interesado y que si podrías hacer una prueba o podrías tener opción a trabajar con ellos. ¿Es muy difícil entrar en ese mundo del gabinete? No, creo que no es muy difícil, a mí por lo menos no me ha costado mucho, para nada. Entrevista que pasaba, en el caso de que la tuviera, siempre tenía la opción de acceder al puesto. Otra cosa es que te gusten las condiciones y ahí que seas tú quien ponga las dificultades y las objeciones. ¿Hay que ser autónoma? Sí, hay que ser autónoma. En la mayoría de sitios te lo van a pedir para poder facturar, porque te van a enviar dinero y ese dinero viene de una empresa a un particular. Y en el caso de que te digan no, te lo vamos a pagar en B, ese dinero que tú estás recibiendo y que viene por parte de una empresa, en tu declaración de la renta va a venir como rendimiento del trabajo. Por tanto, hay que ser cauteloso en este sentido. Yo entiendo que para cobrar 300 euros, la verdad, no merece la pena. ¿Cómo son los turnos? En la mayoría de casos, y por las entrevistas y llamadas que yo he hecho y que he tenido, son de 6 a 8 horas. Esto es más o menos lo que te va a pedir la mayoría de empresas. Los turnos también tienen la particularidad de que te van a pedir que trabajes en fin de semana. Ese trabajo tan flexible que yo tuve fue como una aguja en un pajar después de mucho buscar. No digo que no esté, y yo creo que sí que lo tiene que haber, porque uno de los lemas de esa empresa es que quería que las chicas estuviéramos a gusto, porque sabían que si estábamos a gusto y trabajando en nuestro horario, íbamos a trabajar más. Y de hecho así era, porque yo me hacía mis horas por la mañana y alguna tarde que tenía algo de tiempo extra y ganas además, pues me volvía a conectar, con lo cual era mucho más productiva. En cuanto a los turnos, también he de decir que en ocasiones
Hay empresas que solamente te plantean la posibilidad de tener un turno, de tener el turno nocturno, que vaya de 12 a 6 de la mañana. Y por eso es importante pues ir cribando, ir hablando, ir buscando lo que mejor encaje contigo. ¿Todos los gabinetes son serios o existe mucho fraude con esto? Pues como habrás visto por mi propia experiencia, no todos los gabinetes son serios y te expones a estar trabajando durante un mes o mes y medio, como fue mi caso, hasta que te des cuenta para no cobrar. ¿Que te has llevado la experiencia y has pasado ese primer obstáculo que una tiene cuando va a dedicarse a esto? Sí, pero es bastante injusto. Sí que es importante, ya que comentas esto, que te informes muy bien de para qué empresa vas a trabajar, que le preguntes qué empresa eres o que previamente hayas verificado en internet cuál es su presencia. Yo creo que esto te va a dar mucha más confianza, porque sí que es verdad que hay empresas que están muy consolidadas aquí en España y que tienen mucho volumen de llamadas y que hay personas que se sacan su sueldo así y tienen una estabilidad dentro de lo que implica el no saber cuánto vas a cobrar, pero sí tienen una estabilidad. ¿Te hacen algún tipo de entrevista para valorar tus conocimientos de tarot para acceder al puesto? Pues en ocasiones sí, en ocasiones no. Y cuando no me han hecho entrevista, me han dicho directamente, confiamos en ti porque si tú nos has dicho que tienes experiencia y que te gusta el tarot, pues adelante porque necesitamos muchas chicas. Pero cuando me han hecho entrevista, la entrevista ha consistido en preguntarme qué tipo de tarot utilizo, si tienes algún tipo de evidencia o dones. Esta información la utilizan para cuando llaman las personas y dicen, recomiéndame con alguien. Pues mira, te recomiendo con Cristina, que sabe utilizar tarot de Marsella, péndulo y Lenormand. Y la entrevista más top, que más me han hecho, ha sido tener que hacer una lectura de tarot a la persona que me estaba entrevistando. Además, lecturas de tarot predictivas. Y bueno, la verdad es que da un poco de yuyu, da un poco de cosa porque no la conocen, no la has visto. Ya de por sí hacer una lectura general futurológica es como que a ver por dónde va a llover, pero encima si es como la puerta para un posible empleo, pues en fin, pero una ya que se lanza a todo, ¿eh? Así que sí, os puede tocar una entrevista en la que os pregunten vuestra experiencia, vuestras mancias y además la lecturita de tarot a ver si aciertas. ¿Siempre decías la verdad? Vaya pregunta, ¿eh? Esta pregunta tiene dos palabras que son muy contundentes. Por un lado la palabra siempre, por otro lado la palabra verdad. ¿Quién dice la verdad siempre? ¿Quién dice la verdad siempre? No hace falta ser tarotista para mentir, no hace falta ser tarotista para decir la verdad. Yo creo que el hecho de ser honesto o no serlo va con uno, pero sobre todo también con la situación. Y con esta pregunta casi respondería con otra, ¿no? Diría, ¿quién dice siempre la verdad? Porque a veces la verdad implica un grado de honestidad que podríamos llamarlo sincericidio. Pero si lo que te refieres es a que si yo hacía mis lecturas honestas y no estaba vendiendo la moto en plan, va a venir tu príncipe azul, un moreno en moto a rescatarte, no vas a tener que pagar más el alquiler. Bueno, todas esas cosas, esas historias de vidente, pues no, eso ni antes, ni ahora, ni nada. Yo siempre lo he dicho, creo que yo no soy vidente, yo soy intérprete. Utilizo la intuición, el tarot y el sentido común y esas son mis herramientas. Soy una persona empática y todas esas cualidades que yo tengo siempre las pongo encima de la mesa.
En cuanto a decir la verdad en el tarot, no siempre tiene que ver tanto con una misma como con qué nivel de recepción tienes enfrente, ¿no? Para ser capaz de escuchar un no por respuesta a algo, que eso también lo hay muchos consultantes que son peleones y te dicen no, pero ¿y esto tal? ¿Y esto cuál? Entonces, ya no es mentir, sino en algunas ocasiones rebajar el nivel de estrés que puedas provocar en una persona si tienes una lectura de espadas, la muerte, la torre, yo qué sé, pues no vas a ir ahí porque la verdad, y sobre todo en el tarot, es relativa, porque el tarot no es la verdad 100%. De hecho, no hay nada que sea 100% verdad desde un único prisma. Pero vamos, que yo he entendido tu pregunta, creo que la he entendido, que si era honesta, pues sí, claro que sí. ¿Va por comisión, por clientes fidelizados o hay un sueldo fijo? Lo del sueldo fijo yo no lo conozco y ojalá que algunas personas lo puedan tener, pero yo en ninguna llamada de las muchas que habré hecho para contactar nunca me han dicho algo así. Sobre si va por comisión, como he comentado, va por minuto, minuto hablado, minuto facturado. Dependiendo de la empresa, en aquellos años estábamos hablando de 11, 13, 15, 17, 18 céntimos y además, por ejemplo, si llevabas un año ya trabajando para ellos, sí que te subían pues a lo mejor a 18 céntimos, con lo cual a lo largo del tiempo sí podías ir mejorando en dinero. Sobre los clientes fidelizados, sí, claro, eso es un factor muy importante en este tema, porque tanta gente tú tengas en confianza contigo va a ser tu cliente. De todas maneras, la segmentación de clientes que existe en este tipo de trabajo no es la misma que tú puedas tener cuando tú trabajas para ti mismo o en asociación con otra persona de una forma más particular. ¿Por qué? Porque a las líneas 806 llaman muy distintas personas de muy distintas edades, con muy diversos intereses y muchas de ellas les gusta probar. O sea, no se casan con nadie, no están deseando fidelizar contigo, sino que lo que ocurre es que llaman a una, les da una información y luego piden hablar con otra para que les dé otra información. No quiero decir que esto sea así siempre, pero esto ocurre mucho en el mundo de los gabinetes. ¿Sigue teniendo futuro este modelo de trabajo? Bueno, las cosas, esto no es nuevo, las cosas en el mundo laboral están cambiando y el hecho de que cada vez más personas tengamos redes sociales y cada vez más empresas, más particulares se anuncian a través de las redes sociales, le da la oportunidad al consumidor, al cliente, de conocer a esa persona antes de comprarle. Y cada vez nos gusta más comprar de esta manera, ¿no? Por sentimientos, por afinidad, porque conocemos a esta persona, la hemos visto ya tantas veces en YouTube o en Instagram, que casi se crea como una amistad, una confianza. Y eso es algo que no existe en los gabinetes de tarot. Es mucho más frío, a no ser que conozcas a una persona de haber llamado y haber tratado con ella mucho tiempo y sea tu tarotista de confianza. Pero creo que, bueno, el futuro en este sentido está cambiando y los consumidores, si no, miraros vosotros cómo compráis, creo que compramos de forma emocional y por conexión. ¿Te centrabas y protegías antes de comenzar? Buena pregunta, porque las personas que leemos el tarot nos lo tomamos en serio, ¿no?
o muchos de nosotros por lo menos nos lo tomamos en serio, y para mí sí es importante crear el espacio, que no esté la lavadora centrifugando, chun, 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 que vaya a estar recibiendo llamadas, en fin. Lo que pasa es que en cuanto a esta pregunta, lo que te tengo que decirte es que no era posible, porque tú no sabes cuándo va a sonar el teléfono. Ponte en la situación, estás en tu casa, estás haciendo una tortilla de patatas. Yo siempre estoy con las tortillas de patatas, y claro, suena el teléfono. ¿Y qué protección tienes? ¿Qué ambiente, qué ritual has creado? Ninguno. Es una forma de trabajar totalmente distinta. Es como el que es artesano, ¿no? Y lo hace poco a poco con sus materiales cuidados, o el que trabaja en una fábrica de destajo. Pues esto es un poco la comparación de a destajo. Aun cuando en esos días en los que recibía llamadas, como os comenté, pues como no sabes cuándo va a sonar el teléfono, pues no, pues todos los rituales no los puedes hacer, y por supuesto no te vas a poner a ritualizar en una llamada que la persona está tacatá, tacatá, pagando Visa o pagando 806, a decirle vamos a concentrarnos, vamos a hacer una oración, respirar no sé qué. ¿Por qué? Porque el cliente del otro lado está pagando por minuto y anhela cierta rapidez, y de hecho se pueden enfadar si estás mucho tiempo barajando las cartas, porque da la sensación de que lo que tú quieres es estar facturando sin trabajar. De todas maneras, aunque yo no hiciese estos preámbulos, para mí siempre ha sido importante el estar centrada no solo en una consulta de tarot, sino durante todo el día. Por ejemplo, no puedo pasar por alto el salir a caminar, porque sé que me hace mucho bien, me despeja la mente. Eso es tan importante como trabajar. Es una forma de mantenerme activa, despierta, calmada. También me gusta hacer estiramientos, tomar tiempo para mí misma. Es una forma de poder luego yo devolver tiempo a los demás, de escucha activa, de atención plena y de volcarme totalmente. En el momento en el que esto me falta y no puedo dedicarme tiempo a mí misma, pues obviamente repercute en el tarot y no es sostenible. Esta pregunta viene a continuación de la otra, eran dos en una, eran de Luz Almada, y dice: ¿cuántos llamados por lectura, cuántos llamados tenías por turno aproximadamente? Pues Luz, yo qué sé, pues a veces en los buenos tiempos podías llegar a tener 20, como ya te digo, una, y yo había días que decía, es que hoy no voy a tener ninguna. No pasó eso ningún día, pero días de una y de dos sí, lo cual pues desanima mucho. Esto es, no se sabe. ¿Llevabas tus cartas al gabinete o el trabajo te daba las herramientas? Bueno, en este caso, como yo trabajaba desde casa para un gabinete y me hacían el desvío, pues no, herramientas ninguna. Las herramientas que te pueden dar son herramientas de facturación, herramientas para llevar tu contabilidad en el ordenador, herramientas internas. Pero en el caso de mi amiga que os conté, que trabajó en un call center de Madrid, no, ¿qué te van a dar las cartas? Ya quisieran, ¿no? Que te presentas, trabajas un día y solo por llevarte una baraja ya has cobrado. ¿Qué tal la ética ahí dentro? Esta pregunta me la hace Amagi, y con mucho conocimiento de causa, porque para ella es muy importante, para mí también, y debería serlo para todos. Besazo, guapa. Bueno, verás, ética, ¿qué es eso? ¿Qué es ética? La ética es un esqueleto interno que te sostiene cuando las cosas son complicadas, cuando las cosas van mal. Es
algo así como saber lo que es conveniente, lo que es adecuado y lo que no. En ningún momento se ha hablado de ética en ninguna de mis entrevistas, ni si se podían tocar temas de salud, ni decir que, por ejemplo, tengo clarividencia y soy capaz de ver a tus ancestros. Aquí la persona que nos ha dado ética en España y en Latinoamérica es la Escuela Marilo Casals. Y estoy tremendamente agradecida de que haya un soporte común al que todos nos podamos adherir y que además está hecho de buena fe y tiene coherencia. En lo que se refiere a los gabinetes y a los 806, la verdad es que, bueno, tengo pensado hacer otro vídeo, lo tengo ahí de estas cosas que yo voy teniendo en mente, que lo quiero llamar en el tarot, en el amor y en la guerra, ¿todo vale? Pues eso. Lo que sí sé, por ejemplo, es que en aplicaciones como Fortunica sí que te dan, que no tiene que ver con los gabinetes y los 806, sí que te dan unos parámetros de qué temas y de cómo puedes tocarlos. Y en ese sentido, creo, ya desconozco mucho más de las condiciones de trabajo, pero creo que saben a lo que ceñirse. Y creo que es súper importante que si trabajas en un gabinete o lo estás pensando, que tengas una ética propia de lo que es correcto, hasta qué punto puedes llegar. ¿Crees que puedes, no sé, predecir una muerte así en plan que ni los médicos? Todo ese tipo de cuestionamientos creo que los tenemos que hacer, además de forma personal, pues podemos consultar el código ético del tarot. ¿Lo recomiendas? Verás, creo que es una opción personal y no solo una opción personal, sino que aun no siendo el mejor trabajo del mundo o quizá en ocasiones no cumpla todos los requisitos que a ti te gustaría, puede ser bueno para ti durante algún tiempo o conciliándolo con otro trabajo. Es que creo que depende mucho de la situación personal, de tus expectativas y demás. Por tanto, como dije al principio, si es una buena o es una mala opción, es un adjetivo que te lo dejo a ti. Lo que yo sí decía es que es una opción. Y cuando tenemos más opciones, podemos tomar más decisiones o podemos sentirnos más libres, tener más caminos que explorar. Lo que también he de decir es que experiencia se gana, pero a pasos forzados. Hay aquí un comentario que no es pregunta, pero que me puso en Instagram. No poder hacer dos cosas a la vez, es una afirmación. Y es muy cierto. Cuando estás en casa, parece idílico trabajar desde casa. Qué bonito. Yo creo que después del coronavirus y de los confinamientos y del teletrabajo, mucha más gente es consciente del estrés que supone trabajar en casa, con tu familia, con las tareas del hogar, todo en la misma zona. Y es verdad, pues cuando estás haciendo varias cosas a la vez, por lo menos en mi caso, una ya no está, la tengo al 50 y la otra también. Entonces, ¿qué ocurría? Que tú estás en tu turno de trabajo y tú estás en tu casa y obviamente pues haces la cama, vas haciendo cosas y en uno de estos momentos de aleluya suena el teléfono y tienes que pues dejar las albóndigas ahí a medio hacer o levantarte como sea para darle la vuelta para que no se pegue o se pone el niño a llorar y cuántas rabietas se ha cogido mi hijo, porque claro, pues muchos días también está pachucho y no va al colegio y tú tienes que seguir trabajando.
y estás con una llamada y está... ¡Ah, mamá! Entonces, sí es un poco frustrante, y porque además pues hay muchos días también que los niños tienen vacaciones de Navidad, vacaciones de días de que no hay cole y, en fin, pues cuando tienes que estar haciendo varias cosas a la vez, por algún lado pierdes aceite. ¿Debes usar un determinado tono de voz para darle misticismo? No es nada tonta la pregunta, ¿eh? Es una pregunta muy inteligente. Nadie te indica que tú tengas que usar una voz así, no sé, para hacerte, no sé, como que has salido de los inframundos o has bajado del cielo o algo así. No. Pero digo que es inteligente la pregunta porque la voz es una herramienta de trabajo. En este caso, todos los que usamos tarot por teléfono, que comunicamos, nuestra voz impacta en los demás. La forma de comunicarnos más pausada, más rápida, de una manera, de otra. Algo que me han dicho a mí muchas veces y que yo no era consciente es que mi tono de voz es muy relajante y que pues transmitía una sensación de paz. Entonces, esto es un punto a favor, porque cuando estás teniendo una lectura de tarot y alguien te está escuchando y solo puede tener de ti tu voz, cuanto más agradable, cuanto más centrada, más modulada, mejor, pero también la voz que tenemos es la que tenemos. De todas maneras, tenía experiencia en hablar por teléfono porque he trabajado como teleoperadora para empresas de telefonía y demás en el pasado y sabía, pues por ejemplo, utilizar la sonrisa telefónica, que la sonrisa telefónica es que aunque la otra persona no sepa que tú estás sonriendo, se percibe el agrado. Ya veis cómo ha cambiado mi tono de voz ahora porque estoy sonriendo. Así que la respuesta es, no estás obligado, pero no es una mala idea que tu voz vaya acorde con lo que estás desempeñando. Desde luego, si una persona te está consultando muy afligida por el tema de una ruptura sentimental y tú le empiezas a responder, no pasa nada porque no sé qué, las rayas. A mí por lo menos no me gustaría. Decidid vosotros. ¿Alguna consulta muy rara por tema, reacción del consultante? Sí, porque en los 806, como he dicho, la segmentación es toda, o sea, todo, incluso fuera de España. Puede llamar desde una persona de 18 como a una mujer de 65, hombres, en fin, de España, Latinoamérica, todo vale, ¿no? Y bueno, tengo el recuerdo de una consulta que, más que rara, fue muy incómoda, muy desagradable y me pegué un buen disgusto. Y fue con un hombre, se trataba de un tema sentimental, ya sabéis, lo típico si voy a encontrar el amor. Y sacó la lectura y tenía unas cartas adversas en este sentido para decirle que sí, que ya, que todo estaba dispuesto. Y entonces le dije que por el momento no se veía, ya sabéis, pues vas justificando la lectura, lo que está a favor, lo que está en contra, el consejo y demás. Y entonces me dijo que estaba muy enfadado, que le había sentado fatal lo que yo le había dicho, que lo había relativizado, no me dijo esta palabra, pero algo así más o menos, y que se iba a suicidar, que se iba a tirar por la ventana, que él lo único que quería en esta vida era tener pareja, que le estaba arruinando sus ilusiones. Bueno, y a todo esto, claro, la llamada, pum, va y se cortó. Me da la información del suicidio, de que lo tenía todo planeado, en plan como que esa era ya su última esperanza en la vida, y me quedé fatal. Y entonces lo que hice fue ponerme en contacto con la supervisora
y decírselo por si tenían que mandar una ambulancia o lo que fuese, porque, a ver, tú no tienes los datos del cliente. Y ahí sí que me dijeron, estate tranquila, y sí que me relativizaron bastante, porque me dijeron que era bastante tópico, que es una manera de hacer chantaje. No me ha vuelto a pasar, nadie me ha vuelto a chantajear. Bueno, espera, sí, el tema del suicidio sí. Sí me ha vuelto a chantajear con eso. Y se pasa bastante mal, la verdad. Y luego sobre consultas raras, bueno, pues veréis, hay gente que tiene costumbre de llamar a los 806, se compran un bono, que también los venden, que son de 1000 minutos, X dinero, ¿no? Y entonces tienen tiempo para gastar. Y acostumbran a llamar cada día, pues para consultar las minucias de la compra, para... O sea, realmente no para hacer consultas de tarot, sino más para hablar. Y bueno, pues por ejemplo, una mujer me cantaba canciones, me contaba también pues la vida de su tortuga, yo qué sé, las cosas que le gustaba hacer a su tortuga, que era muy cuca, que se escondía por debajo de los sitios, que la había tenido que estar buscando. Y bueno, pues yo me quedaba bastante sorprendida, pero claro, pues eran personas que gustaban de hablar, y si además se podían llevar un consejillo y que las escuchen, porque muchas veces la verdad, ¿quién te escucha una hora entera hoy en día? A ver, sin interrumpirte, escucha plena a lo que tú digas, pues es muy difícil, porque igual llamas a tu amiga y está liada, que se tiene que ir a la ITV o yo qué sé. Así que importantísimo el tener a alguien con quien hablar. Me consta que alguna gente se ha vuelto adicta al 806. ¿Te tocó algún caso así? Pues más o menos un poco lo que he dicho en la pregunta anterior. Yo no soy quien para decir si alguien se ha vuelto adicto o no se ha vuelto adicto, pero lo que sí que yo he visto es un abuso desde mi punto de vista. Para mí el tarot es algo tan valioso, tan exquisito como un chocolate belga, como un caprichito de unos zapatos hermosos que solamente te puedes comprar una vez cada 2 años, que para mí el tarot es eso, ¿no? Es para usarlo en momentos clave y no abusar de ello, porque en el momento en el que estás tirando de tarot constantemente y empiezas a bajarle el nivel, y si empiezas por una pregunta importante, continúas ya hasta la mínima minucia, si me conviene cambiar los sofás de sitio. Entonces, el tarot va ganando presencia en tu vida, y lo que va perdiendo presencia en tu vida es tu criterio, tu capacidad de orientarte, tu coherencia, ¿no? Y también se va apoderando cada vez más el miedo a equivocarte, ¿no? A tener que ser constantemente aconsejado y asesorado. Entonces, a la pregunta si hay gente que se ha vuelto adicta, hay gente que, al menos yo la palabra que utilizaría es muy dependiente, pero esto no tenemos que irnos a los 806 para verlo, esto lo podemos ver en cualquier otra idea de negocio de tarot o de terapias alternativas. Sí hay una cierta dependencia, y sobre todo el tema este de los bonos de 1000 minutos lo favorecen. ¿Tenías un nombre artístico? ¿Cómo te presentabas? Pues sí, tenía nombre artístico, porque obviamente no te van a dejar llamarte Cristina Celeste por tu cara bonita y que luego tú te consigas los clientes que te encuentren por el Facebook y no pasen por el 806. Entonces, sí, tienes que llamarte de otra forma distinta. Incluso si me quería llamar Cristina, la mayoría de las veces ese nombre estaba cogido. Así que, pues yo he tenido muchos nombres, como Laura, por ejemplo. ¿Trabajabas desde casa? Sí, trabajaba desde casa, desde mi teléfono fijo. Y
por cierto, pues con el tiempo adquirí unos auriculares porque si no, entre que estás así con el teléfono, las cartas y tal, muy mal, ¿eh? ¿Os indicaban que había que alargar las llamadas para ganar más? En algunos casos sí. No siempre te dicen eso, pero se da a entender que tu sueldo, lo que tú vas a ganar, depende sobre todo de esas llamadas que van al 806, que creo que no pueden ser de más de 60 minutos. Pero si tú puedes trabajar 15 minutos mejor que 8 y si haces esto todos los días, pues mica, pues eso, vas ganando más. En algunos lugares no me han dicho eso, ni me lo han comentado para nada. Si un consultante quería volver a consultar con vos, ¿podía elegirte? ¿Te pasó? Sí. Cuando un consultante se ha quedado agradado contigo y sabe tu nombre, la próxima vez que llama, antes de pasarle contigo, siempre hay como un filtro, llamas y te dicen ¿con quién quieres hablar? Si tienes algún favorito o te recomendamos o tal. Entonces, pues si ya saben que quieren hablar con Laura, pues lo piden. Y además hay personas también que te dicen, bueno, ¿en qué horas estás? Bueno, pues estoy de 10 a 2 y ya te buscan para contactar contigo en esos espacios. Sí me ha pasado y sí me han repetido y sí en esos momentos promocionales de 4 minutos de llamada medio gratis, de ahí también he sacado clientela. ¿Ordenabas tu mazo después de cada consulta? Claro, esto viene a lo del vídeo de ordena tus cartas, ordena tu cabeza. Imposible, imposible ordenar el mazo después de cada consulta. Al final, es una sensación de desorganización, ¿no? Sí, de todo mezclado. No organizaba el mazo después de cada consulta. Yo ahora me tomo las cosas mucho más. Daros cuenta que yo también en el proceso han pasado años, me he conocido a mí misma y no solo en el tarot, sino de forma personal. Vas descartando muchas cosas de tu vida que no te funcionan, vas adoptando otras costumbres que sí te funcionan. Y esto era en plan, pues eso, en el amor, en el 806 y en la guerra, todo vale, y tacata, tacata, tacata. Para empezar, ¿lo recomendarías? ¿O qué nos recomiendas para empezar a ser tarotista? ¿Redes sociales? Muchas gracias. Si lo recomendaría para empezar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque, oye, mira, para decir que no, tiempo tienes. Por lo menos te llevas la experiencia y soltura, ¿no? Y además conoces diferentes tipos de clientes. Cuando yo empecé a trabajar, yo no sabía quién era mi cliente ideal, ni qué temas se me daba bien a mí tratar, no tenía ahí una segmentación hecha, yo no sabía muy bien ni quién yo era ni qué podía ofrecer. Sabía que sabía leer el tarot, pero ahora, pues a lo largo del tiempo, con esta experiencia, con otra, mi servicio es mucho más refinado. Yo sé lo que sí y lo que no. Así que, a tu pregunta, si lo recomiendo, si tienes el intríngulis, si tienes la duda y siendo que esto no es ninguna condena de por vida, pues ¿por qué no? Prueba. ¿O qué nos recomiendas para empezar a ser tarotista en redes sociales? Supongo que te refieres a ser tarotista cobrando de forma profesional. Las redes sociales están bien para poder anunciarte. Lo que también te recomendaría es un poco como yo empecé antes de esto, ¿no? Los amigos de mis amigos son mis clientes, ¿no? Que siempre hay como más confianza, más... no te van a pagar ni tú les vas a pedir ni tanto dinero, ¿no? Pero un poquito así la voluntad. Yo empezaría a estrenarme, pues eso, pues como yo ya lo hice, los amigos de mis amigos. Y en cuanto a las redes sociales,
pues es una plataforma hoy en día que está muy bien para exponerte, para darte a conocer e incluso fusionar todo lo que me planteas. Gabinete, redes, amigos, todo, hacer tus pruebas. ¿Qué cambiarías y qué dejarías de una línea 806? Interesante tema que planteas, gracias. Sí, interesante la pregunta que me planteas, que qué cambiaría y qué dejaría. Lo que yo cambiaría de las líneas 806, o si fuese empresaria en ese sector, donde pondría muchísimo el foco sería en la transparencia y en desterrar clichés asociados al mundo del tarot, como la evidencia, los superpoderes o incluso la falta de ética. También cambiaría el hecho de tener horarios esclavos, por lo que me dijo a mí mi jefe en su día. Cuando vosotras elegís vuestro horario, trabajáis más y trabajáis mejor. Y es cierto. Además, me resulta injusto que siendo autónomo y con un contrato mercantil tengas que ceñirte a los horarios y a las necesidades de una empresa que te podría dar mejores condiciones, porque estoy segura de que hay personas que desean trabajar de mañana, hay personas que desean trabajar de tarde y que se podría generar un equilibrio en ese sentido. Pero de todas maneras, esto es algo que he visto no solo en el trabajo con el tarot, sino que a muchos autónomos que, por ejemplo, trabajan de fontaneros para una empresa aseguradora, no tienen esa autonomía realmente. O sea, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces yo eso lo cambiaría. ¿Sabes también lo que cambiaría ya en un mundo idílico? Pondría un sueldo mínimo fijo. Mínimo. Vamos a ver, vamos a hablar de números, 300, 400 euros, pero solo el hecho de estar durante X horas en tu casa cumpliendo con el compromiso, aunque no estés haciendo la llamada en activo, debería valorarse porque es tiempo entregado a la empresa y es tiempo que no puedes dedicar a otros clientes. Ponte en el caso de que tú tienes otros clientes que te vienen de otras vías. Cuando te suena la llamada del call center, el desvío, tú tienes que atender el desvío. ¿Y qué haces? ¿Cuelgas a tu cliente? ¿Cómo te gestionas? Volvemos al multitasking de antes. ¿Qué es lo que dejaría de una línea 806? O sea, ¿qué es lo que mantendría? Mantendría ese tipo de líneas porque, aunque hemos dicho que a muchas personas les gusta comprar por afinidad y cuando ya conocen al producto y a la persona que lo vende, también hay muchas personas que a la hora de acercarse al tarot lo que buscan es anonimato total. Hablar con alguien que no han visto nunca, que nunca les ha visto, que una persona neutra al otro lado de la línea. Seguiría manteniendo el tarot telefónico porque aunque hoy en día se hacen muchas consultas por Skype, por Zoom, videollamada, el teléfono tiene algo, el teléfono tiene encanto. Cuando estás hablando por teléfono con alguien, llega un punto de abandono, de tranquilidad, en el que también me figuro que esa persona puede estar en su casa, en el sofá, escuchando, dejándose llevar. Es un poco tipo estos programas de la radio de por la noche en el que alguien llama y desde el anonimato cuenta todo lo que le pasa. Me gusta ese concepto, creo que es sostenible, creo que tiene futuro, porque no a todo el mundo le gusta estar dando la cara y también hay personas, hay gente mayor que no entra en Instagram o que no entra en YouTube o no sabe cómo se hace un pago por Bizum y todo este tipo de cosas.
Otra cosa que también creo que mantendría de una línea 806 es pues esta gran franja horaria que la cubren todo 24/365. Y a quien no le ha pasado que a las 2 de la madrugada necesita hablar con alguien, o que es el momento en el que ha salido de trabajar y es ese momento en el que puede hablar, ¿no? Esa disponibilidad de poder siempre hablar con alguien. ¿Qué aprendizajes tuviste de esa experiencia y qué habilidades desarrollaste en ese trabajo? Muchos aprendizajes, todo oro puro, todo experiencia. El primer aprendizaje que tuve es que yo tenía mucha vergüenza de hablar con la gente, era y soy introvertida y bueno, y yo nunca había tenido que estar hablando con tantas personas y escuchando sus problemas, tratando de ayudarles. Así que el primer aprendizaje fue aprender a hablar, porque escuchar es algo que se me da bien de forma innata, pero el hablar, el expresarme, estar tranquila con lo que digo, confiar en mí, menudo aprendizaje. Anda que si no hubiera pasado yo por los gabinetes, ¿cuánto habría perdido, eh? O sea, no sería yo, vamos, no. También he aprendido que no siempre es posible, aunque sería deseable, sería fantástico, idílico, no siempre es posible dar respuestas que colmen los vacíos y los huecos internos de las personitas que andamos por este mundo. En ese sentido, he aprendido que no soy una salvavidas y hago lo que sé, lo mejor que puedo, mejorando siempre poco a poco. Un aprendizaje esencial es que me di cuenta de que el tarot me gustaba muchísimo más de lo que me gustaba y que quería dedicarme a ello. Y me vi y hice una evaluación de mi vida profesional y me di cuenta de que en ningún trabajo había puesto tanta energía por mejorar en muchos sentidos, ¿no? En lo teórico, en lo práctico, en todo lo que podía, como en este. Ya no solo en los gabinetes, sino a posteriori. Me doy cuenta mi nivel de involucrarme, de querer mejorar. Y esto no hubiera sido posible si no hubiera pasado por la tremenda crisis del 2000, del 2000 y pico, cuando os conté que me quedé ahí en la ruina caracolera. También otra cosa que me he dado cuenta a través de este tipo de trabajos, es una obviedad, pero me he dado cuenta de que puedo hacerlo. Y es que, previo a ello, no creía que fuese capaz. Tenía yo también muchos miedos, muchos tabús y sobre todo el temor a hacerlo mal. Pero bueno, mira, no lo he ido haciendo tan mal, la verdad. Y estoy orgullosa por ello. Y sobre las habilidades que he desarrollado, bueno, al final las habilidades son como semillas que necesitan un terreno donde florecer. Creo que he podido hacer crecer cosas que yo no podía expresar en otros trabajos, como por ejemplo la creatividad, el hablar desde el corazón, la empatía, la comprensión, esa escucha profunda, sin juicios. Todo eso estaba ahí, pero pues necesitaba la macetita donde poder crecer y me gustó y por eso sigo haciéndolo y creo que lo hago bien.
¿Qué tips le darías a alguien que quisiera pasar por un trabajo similar? Pues te daría el tip de que conozcas tus necesidades, lo que tú puedes ofrecer, en cuanto a horarios, por ejemplo, y que busques algo adecuado a ti para que no termines quemándote. Y también te daría el tip de la sonrisa telefónica, esto siempre. Y también otra cosa, que yo a veces he llamado también a los gabinetes, a mis minutos gratis, a ver qué me decían, a una consultilla, tal. Sed cálidos, por favor, calidez, calidez, calidez humana. Nada de llamar a las personas como Géminis, Capricornio. A mí eso no me dice nada. Tú sabes, es que este tip es oro puro. Tú sabes que cuando a una persona la llamas por su nombre, hace algo dentro de ella. Cuando a mí me dicen Cristina, ahí estoy yo. Pero si a mí me dicen Geminiana, no llega a mi corazón. Entonces, cuando tú estás hablando en un contexto de tarot con una persona y le estás diciendo, Paula, lo que yo estoy viendo es esto, llamad a las personas por su nombre. Esto que no se os olvide. Y sed cálidos y no os aventuréis a hacer predicciones. Bueno, código ético, ¿no? ¿Qué fue lo mejor y lo peor de trabajar ahí? ¿Lo recomiendas? A la segunda pregunta del si lo recomiendo, no respondo porque ya es algo que ya lo he dicho, es una cuestión que hay que decidir y por probar que no quede. Y en cuanto a qué fue lo mejor sin duda es la gratitud que tengo por haber adquirido experiencia profesional. Es que además experiencia en un corto periodo de tiempo, en un mes, 100 y pico de llamadas. A ver, venga lecturas, venga lecturas. Eso es lo mejor también, pues darme cuenta de que me gustaba tanto el tarot, descubrirme a mí misma, verme en situaciones realmente estresantes, ¿no? Y ver qué podía con ellas, porque, claro, hay algunas consultas que descolocan y hay que lidiar con ello. Y lo peor, pues lo peor yo creo que fue cuando me tomé la cruzada personal, o sea, ya no cuando no me pagaron, ahí lo pasé mal, pero cuando emprendí la cruzada de llama y llama y llama y llama y llama y llama, pues me metí en una guerra en la que perdí todas mis armas y eso ahí fue lo peor, ¿no? Que entré un poco de bajonazo. Lo peor también de trabajar ahí, que no estás con tu tipo de cliente ideal. Y creo que cuando trabajas con tu cliente ideal, se trabaja mucho mejor. Vas a lo que vas, hay entendimiento, es como todo en el mismo idioma. Pero claro, ¿tú cómo vas a saber cuál es tu cliente ideal si tú no tienes experiencia? Así que bueno, si esto te puede ayudar a hacer unas ganancias, a hacer una trayectoria personal y a ver cuáles son las necesidades del mercado, chapo. ¿Cuál es tu ideal de línea telefónica y cómo sería una línea telefónica creada por mí? ¿Cómo me la imagino? Pues muy tranquila. Todo tranquilo, todo con cita previa. El ideal, como he comentado antes, sería que hubiera la mayor transparencia posible, ¿no? De a qué se puede aspirar con una lectura de tarot, a qué no se puede aspirar. Y bueno, ya si hablamos de tener una empresa, pues en la que todos los empleados estuvieran un poco unidos por la misma energía, sabiendo qué valores son los que tiene esa empresa, independientemente de que uno utilice el tarot Rider, otro el de Osho, lo que sea, pero que haya una estructura común. También, por supuesto, en mi empresa ideal pondría un sueldito fijo, como he dicho antes, porque ganancias hay. Ese euro y pico, mirad vosotros en vuestro país cómo están los precios, deja unos márgenes de ganancia que pues se podrían repartir de otra manera. También hay otra cosa que no me preguntas, pero me está viniendo a la mente, y es que ahora han salido muchos gabinetes de tarot low cost. Yo no abarataría tanto los servicios.
¿Por qué? Por lo que digo, o sea, el tarot es para utilizarlo en su justa medida, no es una barra de pan, no es un litro de leche que tú necesites todos los días y es un servicio además tan bueno. Creo tanto de verdad en que una lectura de tarot bien llevada te puede ayudar, que no es necesario estar llamando al tarot todos los días, ¿no? Entonces creo que las líneas de tarot low cost, así en plan 5 euros, 15 minutos, lo que fomentan es la dependencia. Como 5 euros no cuestan, pero es que también de esta manera es como que se le pierde valor al servicio, ¿no? Por un lado dices, bueno, está accesible a todo el mundo, pero el tarot con que lo utilices, a lo mejor te des el caprichito una vez al año, una vez cada 3 meses. Yo creo que está bien, vamos, no sé, es mi idea. Y creo que no tengo más preguntas. Efectivamente, va a salir un vídeo larguísimo y espero que os guste y que os haya dado muchas ideas. Espero vuestros comentarios, vuestros likes, que me sigáis por Instagram si os apetece, por Facebook, por Pinterest, por aquí. Pero por la calle no, por favor, por la calle dejadme tranquila. Bueno, me despido sin ya más que añadir, sino que decir que ha sido un gusto, con un saludo muy cariñoso y hasta el próximo vídeo.